Entré al banco aquella mañana pensando que solo iba a pedir un préstamo de $7.000. Eso era todo. Necesitaba dinero urgentemente. Las facturas se habían acumulado, mis ahorros estaban prácticamente agotados, después de años intentando reconstruir mi vida, había llegado a un punto en el que ya no sabía a quién pedir ayuda. Nunca imaginé que unos minutos después estaría mirando una pantalla que cambiaría mi vida para siempre. El gerente del banco revisó mi solicitud. Luego volvió a mirar la computadora. Se quedó completamente quieto. No dijo nada durante varios segundos. Pensé que había encontrado algún problema con mi crédito. Entonces levantó la mirada y me preguntó: «Señora, ¿cuánto tiempo lleva teniendo esta cuenta?». Le respondí: «Unos 8 años». Él volvió a mirar la pantalla. Esta vez, su expresión cambió. Ya no parecía estar revisando una solicitud de préstamo. Parecía estar intentando entender algo que ni siquiera él podía explicar. Entonces me hizo una segunda pregunta. Una pregunta que todavía recuerdo palabra por palabra. ¿Tiene alguna idea de lo que está conectado a esta cuenta? Me reí. Pensé que se refería a mi pequeño saldo. En mi cabeza, esa cuenta tenía poco más que unos cuantos dólares. Nada importante. Nada que pudiera cambiar mi vida. Pero entonces el gerente giró lentamente la pantalla hacia mí. Y dejé de respirar. Porque el número que apareció frente a mis ojos no era de cientos. Ni de miles. Ni siquiera de cientos de miles. Era $6 millones. Me quedé mirando la pantalla sin poder decir una sola palabra. El gerente también permaneció en silencio. Y entonces me di cuenta de algo todavía más extraño. Ese dinero no había aparecido de repente. Los registros mostraban movimientos y estructuras financieras conectadas a la cuenta durante años. Años en los que yo había estado trabajando para sobrevivir. Años en los que había contado cada dólar. Años en los que había llegado a preguntarme por qué mi abuelo me había dejado aquella pequeña tarjeta bancaria. Y entonces recordé algo que él me había dicho poco antes de morir. Nunca juzgues tu futuro por cómo se ve tu vida hoy. En aquel momento pensé que solo estaba tratando de consolarme. Ahora esas palabras sonaban completamente diferentes. Porque 8 años antes, mi vida se había derrumbado. Mi abuelo murió. Poco después, mi propia familia me echó de la casa donde había crecido. Me quedé sin hogar, sin seguridad y sin saber qué iba a hacer con mi vida. Tomé cualquier trabajo que pude conseguir. Viví con miedo. Ahorré cada moneda. Y durante años pensé que mi abuelo se había ido sin dejarme nada realmente importante. Pero había una cosa que nunca entendí. Después de su muerte, recibí un pequeño sobre. Dentro había una tarjeta bancaria antigua y una nota escrita a mano. Solo decía: «Mantén esta cuenta activa. Nunca la cierres». Eso fue todo. No había ninguna explicación. No había ninguna cifra. No había ninguna promesa. Pensé que era simplemente un recuerdo sentimental de mi abuelo. Abrí la cuenta. La mantuve activa. Y con el paso de los años, me olvidé completamente de ella. Hasta aquella mañana. Hasta que necesité $7.000 para sobrevivir. Hasta que entré al mismo banco pensando que estaba a punto de pedir dinero prestado. Y hasta que el gerente me mostró $6 millones conectados silenciosamente a mi nombre. Pero aquí viene la parte que todavía me cuesta creer. El gerente me dijo: «Señora, esto no significa que pueda retirar $6 millones hoy». Por un segundo, sentí que todo desaparecía. Pensé que quizá había sido un error. Pero entonces sacó un archivo antiguo. Un archivo que había permanecido guardado en el banco durante años. Y cuando vi el nombre escrito en la portada, sentí un escalofrío. Era el nombre de mi abuelo. El gerente abrió el archivo.
Dentro había documentos financieros, registros de inversiones, acuerdos de beneficiarios y papeles relacionados con una estructura patrimonial que había sido preparada mucho antes de que yo supiera que existía. Pero había algo más. Una carta. Escrita de puño y letra de mi abuelo. La sostuvo frente a mí. Y antes de entregármela, el gerente dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera. Creo que su abuelo sabía exactamente que este día podía llegar. Abrí la carta con las manos temblando. La primera línea ya me hizo llorar. Mi abuelo sabía que después de su muerte nuestra familia podía pelear por su patrimonio. Sabía que podían intentar apartarme. Sabía que podía terminar sola. Y, de alguna manera, había preparado una protección para mí. No para hacerme rica. No para presumir. Sino para asegurarse de que, si algún día llegaba al punto en que necesitara dinero simplemente para sobrevivir, yo tuviera una segunda oportunidad. Pero todavía faltaba una última página. Y esa página contenía una frase que cambió completamente la forma en que entendí mi vida. Mi abuelo escribió: si algún día necesitas este dinero para sobrevivir, recuerda que tu valor nunca estuvo en la casa que perdiste ni en las personas que te rechazaron. Tuve que dejar la carta sobre la mesa. No podía seguir leyendo. Porque durante 8 años pensé que había perdido a mi abuelo. Y que también había perdido mi futuro. Pero en realidad, él había estado preparando mi futuro en silencio. Y entonces entendí algo. Los 6 millones de dólares no eran realmente la parte más importante. La verdadera pregunta era: ¿por qué mi abuelo había esperado tantos años? ¿Por qué había escondido todo detrás de una simple cuenta bancaria? ¿Y cómo podía haber sabido que algún día yo estaría sentada en ese banco necesitando exactamente una segunda oportunidad? Porque había una razón. Una razón que estaba escondida en aquellos documentos. Y cuando finalmente descubrí lo que mi abuelo había planeado desde el principio, entendí que aquellos 6 millones nunca habían sido simplemente una herencia. Habían sido su última forma de protegerme. Así que dime, si un día entraras a un banco pensando que necesitas pedir $7,000, y el gerente te dijera que tu familia había dejado millones conectados silenciosamente a tu nombre, ¿pensarías que fue un milagro? ¿O empezarías a preguntarte qué secreto había estado escondido detrás de esa cuenta durante todos esos años? Quédate hasta el final de esta historia. Porque la última decisión de mi abuelo demuestra que, a veces, una persona puede seguir cuidándote. Incluso muchos años después de haber desaparecido de tu vida. Entré al banco esa mañana pensando que estaba a punto de pedir un préstamo de 77,000. No tenía idea de que en cuestión de minutos, el gerente miraría mi cuenta, se callaría por completo y me haría una pregunta que cambiaría toda mi vida para siempre. Él dijo: señor, ¿tiene alguna idea de que su cuenta ha tenido millones de dólares conectados silenciosamente durante años? Pensé que había cometido un error. Luego giró la pantalla hacia mí y vi el número con mis propios ojos: 6 millones de dólares. Y en ese instante, recordé a la única persona que me había dicho, hace años, que todo tendría sentido algún día. 8 años antes, toda mi vida se había desmoronado. Mi abuelo falleció y, poco después, me echaron de la casa donde había crecido. Estaba enojada, confundida y luchando solo por sobrevivir. Tomé cualquier trabajo que pude encontrar y pasé años tratando de reconstruir mi vida de la nada. Mi abuelo siempre había sido diferente a todos los demás en la familia. Rara vez hablaba de dinero. Él nunca se lució. Pero él seguía diciéndome una cosa, una y otra vez: nunca juzgues tu futuro por cómo se ve tu vida hoy. Después de su muerte, recibí un pequeño sobre que contenía una tarjeta bancaria vieja y una nota manuscrita. La nota simplemente decía mantener la cuenta activa y nunca cerrarla. Supuse que era algo sentimental, nada más. Abrí la cuenta, y con el tiempo, me olvidé por completo. Pasaron los años. Entonces, una mañana, necesitaba $7,000 urgentemente. Las facturas se acumulaban.
Mis ahorros casi se acabaron y no tenía a dónde acudir. Así que entré en ese mismo banco y solicité un préstamo personal. El gerente miró mi solicitud y luego miró la pantalla de su computadora. Hizo una pausa. Me preguntó cuánto tiempo había sido cliente. Le dije alrededor de 8 años. De repente, se quedó inusualmente callado. Luego me hizo una pregunta que nunca esperé: ¿sabía que estaba conectado a mi cuenta? Me reí, pensando que se refería a mi pequeño saldo casi vacío. Pero él giró la pantalla hacia mí, y me quedé paralizada. Allí, en la pantalla, había registros que mostraban millones de dólares vinculados a una estructura de cuentas vinculada tanto al nombre de mi abuelo como al mío. El gerente explicó que esto no era tan simple como ver unos pocos millones de dólares en una cuenta corriente ordinaria. Había depósitos antiguos, acuerdos de beneficiarios, registros de inversiones y documentos relacionados con el patrimonio, todo lo cual requería una verificación cuidadosa antes de que se pudiera tocar algo. Me dijo, gentil pero firmemente, que el banco no podía simplemente entregarme el dinero. Ese fue el momento en que todo hizo clic. Mi abuelo no me había olvidado. Él había planeado algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. El gerente sacó un viejo archivo que había estado en silencio con el banco durante años, intacto, esperando. Dentro había una carta, escrita de puño y letra de mi abuelo. Explicó que sabía que nuestra familia pelearía por su propiedad después de que él se fuera. También sabía, de alguna manera, que podría ser expulsada de la casa. Así que había creado un plan financiero, uno diseñado para proteger mi futuro, pero solo si alguna vez se cumplían ciertas condiciones. La última página contenía una sola oración que me hizo llorar. Él había escrito que si alguna vez llegaba a un punto en el que necesitaba dinero solo para sobrevivir, debería recordar que mi valor nunca se midió por la casa que perdí o por las personas que me rechazaron. Me senté allí completamente sin palabras. Había entrado a ese banco pidiendo un pequeño préstamo de 7,000. Estaba a punto de al darme cuenta de que mi abuelo había pasado años preparándose en silencio para un futuro que ni siquiera sabía que existía. Pero había un giro más esperando. El gerente me dijo que la cifra de 6 millones no era dinero que simplemente pudiera retirar ese día. Representaba el valor total relacionado con los arreglos financieros, y aún requería verificación legal y patrimonial antes de que pudiera moverse un solo dólar. Esa lección se quedó conmigo mucho después de que salí del edificio. A veces, el secreto más grande de tu vida no está oculto porque alguien quiera lastimarte. A veces está oculto porque alguien te está protegiendo en silencio, esperando el momento exacto para revelarlo. Y ese día, finalmente entendí lo que realmente quería decir mi abuelo cuando me dijo que nunca juzgara mi futuro por cómo era mi vida hoy. Entré a ese banco creyendo que estaba arruinado y desesperado por 7,000. Salí dándome cuenta de que mi abuelo había estado protegiendo mi futuro mucho después de que él ya se hubiera ido. La verdadera herencia nunca fue el dinero. Fue el mensaje que dejó. Nunca dejes que un capítulo terrible te convenza de que toda tu historia ya terminó. A veces, la persona que perdiste puede haber dejado algo mucho más poderoso que el dinero. Es posible que te hayan dejado una segunda oportunidad, esperando en silencio hasta que más la necesitabas. Entonces, dígame, ¿qué haría si un gerente de banco de repente le dijera que una cuenta familiar vieja y olvidada acababa de cambiar toda su vida?